con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Muestra lo que está pasando a nivel espiritual. Me dices qué va a pasar, Señor, y cómo ganar esa batalla. Nunca me he puesto a orar por una batalla espiritual, sino que me paro, Señor, y sé usar la palabra de Dios, Señor. Sé levantarme como guerrera a las 12 de la noche, 2 de la mañana, Señor, que es cuando las batallas se están arreciando, Señor. Y yo te doy gracias por eso. Te damos gracias, Padre, y te pido que sea un pueblo, Señor, valiente, que no se duerma, Señor, sino que se levante como mujer poderosa y hombre poderoso para ganar esas guerras espirituales. Gracias, Señor Jesús. Amén. Fíjense, mis hermanos, que una cosa, cuando usted se levanta a pelear una batalla espiritual, ¿sabe quién la pelea? Si usted, mi hermana, quiere pelear una batalla carnal, la tiene que ganar usted. Pero cuando usted usa armas espirituales, ¿quién es el que pelea? ¿Ah? Los principados, gobernadores de parte de Dios. ¿Ya vio? No la pelea usted. Cuando usted dice una palabra, entonces inmediatamente, mis hermanos, hay ángeles que van a correr a hacer lo que usted dice. Y eso fue pero para eso hay que tener una sujeción a Dios, sujeción a la palabra. Si yo tengo un compromiso de venir a predicar un día, no puedo disponer de ese día e irme a pasear, ¿no? Porque estamos en guerra y tenemos que aprender a ser obedientes. Entonces tengo que estar sujeta al Señor Jesucristo para que yo pueda pelear las batallas de Él, ¿no? Y cuando yo peleo la batalla, entonces Dios es el que las gana, no yo. Solamente digo la palabra y ocurre una cosa, empiezo a mover los cielos, ¿no? En el mundo espiritual. Y eso lo leímos aquí en Mateo 8. Vamos a leer un poquito eso nada más para que vea usted que tenemos que aprender a usar la palabra, y también está en Corintios, donde dice que si no se da una palabra correcta, nadie se prepara para la guerra. ¿Ves? ¿Me entiende esto? Creo que está en 2 Corintios capítulo 10, algo así. No. 9. ¿Leo primero Mateo? Sí, vamos a leer. Sí. Mateo 8:5. Oiga, pues. Entrando Jesús en Capernaum, un centurión se le acercó y rogando le decía: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Mis hermanos, mire, yo quiero que usted sepa, este señor estaba postrado. A veces usted quiere orar por una persona que no está ni postrada y le da miedo tomar la iniciativa. Está hablando aquí este varón de un hombre que estaba postrado. ¿De qué más? Atormentado. ¿Qué significa? ¿Estaba atormentando qué? Algún demonio, una enfermedad muy severa que siente la gente atormentada. Es que no aguanto el dolor, es que siento un dolor intenso, ¿ve? Está atormentada. Ahí, mis hermanos, Jesús no se puso a orar ahí postrado, sino que oiga lo que hizo. Y sabe él el poder que tiene la palabra. Pero la tiene cuando está sujeto a su Padre. Si yo me sujeto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, yo voy a tener poder en la palabra. Porque voy a tener el respaldo del mundo espiritual de la luz, ¿sí o no? Me estoy explicando. Pero si usted no se sujeta a nada, ¿qué respaldo puede tener? Y este hombre que era militar entendió ese proceso de sujeción. Oigamos pues. Mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: paralítico, mis hermanos, es una palabra que se puede, ¿cómo decirle? Como descodificar desde el punto de vista de que la persona está como estancada en una empresa que no produce, una persona que está enferma, que no puede producir, porque la Biblia es simbólica. No es que el otro estaba con silla de ruedas ahí y que no podía moverse, no. La Biblia está codificada y está hablando que puede ser una situación donde una empresa ya no vende, está paralizada, paralítico. Y la gente que se atormenta cuando no vende, ¿va que sí? Y entonces eso es lo que quiere decir eso. Y aquí nos habla Jesús de lo que se debe de hacer para que usted, mi hermano y hermana, gane la batalla.
Pero el centurión, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le respondió y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di una palabra y mi criado sanará. Fíjese pues, y ahora le va a explicar el centurión por qué te estaba seguro que si Jesús daba una palabra iba a ocurrir un milagro. Porque él entendió que Jesús estaba sujeto a su Padre, sujeto al mundo espiritual. ¿Me estoy explicando? A veces la gente me dice, es que a usted la oye más Dios. No me oye más Dios. Lo que pasa es que yo soy sujeta al mundo espiritual. Yo, mis hermanos, si miro que hay una guerra espiritual, no me voy a dormir así como que saber quién fuera. Me tengo que levantar y el Espíritu Santo no me deja dormir hasta que yo me levanto a hacer la guerra. Cuando ya la hice, me quedo profundamente dormida. O sea que así tiene que ser, porque Dios me llamó a batallas. Amén. 8. Pero el centurión le respondió y le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di una palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo Fíjese, autoridad. porque también, esa es la clave, por favor, hermanos, quiero que me comprendan eso. Porque a veces yo pues estuve en varias congregaciones así ministrando. Y una vez yo pedí que si me metía a ministrar a una persona que se estaba tirada, que no volvía, y me dijeron que no. Como a las 3 horas me fueron a llamar que no hallaban qué hacer porque no dormía, no volvía la muchacha. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque no están bajo autoridad espiritual. Y si no se somete uno al mundo espiritual, ¿cómo va uno a tener autoridad para decir una palabra? Y este hombre que era militar sabía eso. O sea que aquí está hablando él a nivel militar. Pero estamos en una milicia, ¿sí o no? Estamos en la milicia del Señor y tenemos que someternos si somos personas que tenemos que lidiar con problemas espirituales. ¿Me expliqué o no? Sí, no. Oiga pues. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. ¿Tengo qué? Soldados. Y cuando usted da una palabra a nivel espiritual, ¿quién se mueve? Los ángeles que son de guerra, ¿no? Porque un soldado está hablando de una cosa que ellos tienen armas. ¿Los soldados tienen armas? Sí, ¿no? Entonces está hablando de que son ángeles de guerra, que no van a ser ángeles así sin nada de cómo para luchar. Está hablando este varón, mire, con una sabiduría que está diciendo este varón. Yo soy hombre, yo también soy hombre bajo autoridad. Fíjese qué interesante esta palabra. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va. Y Si al usted, otro, hermana y hermano, se sujeta al mundo espiritual, ¿qué tiene bajo sus órdenes? ¿Qué tiene? Ángeles de guerra. Pero si no se sujeta, ¿quién está bajo sus órdenes? Nadie. Y por eso mira a la gente que no tiene resultado. Y no tenemos que hablar muchas cosas. Tenemos que hablar las cosas claras, así como bien dirigida. Porque usted no mira a los militares que vengan para acá, que se pueden poner en sus marchas. No, ellos no, dan una orden nada más. Entonces pues está mostrándonos que así opera el mundo espiritual. Que no tiene usted que hablar mucho, sino que decir las cosas claras. Se pone, Señor, te pido que no sé qué, no. En el nombre de Jesús yo vengo atando a Satanás y vengo ordenando que sean destruidos todos los planes del enemigo, ¿no? ¿Ya vio? Así es. No hay, Señor, por favor, no, a Dios no le gusta eso, porque a Moisés se lo dijo. ¿Por qué clamas a mí? Simplemente extiende la vara, tu autoridad, y di que marchen. ¿Ya vio? Simplemente dar órdenes. Porque tenemos poder para ordenar cuando nos sometemos al mundo espiritual. Esa es la clave. Si yo me levanto, ni oro, ni busco a Dios, y me acuesto, ni gracia le doy, ¿cómo voy a tener autoridad? Imposible. ¿Ya veo? Sí. y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Qué otra cosa tiene la gente cuando se sujeta a la autoridad? Tiene soldados y tiene siervos. ¿Siervos qué? Espirituales. ¿Ya veo?
para que lleven a cabo las batallas de Dios. ¿Me estoy explicando? Es cierto, mis hermanos, que queremos que Dios lo haga a todos y para eso nos dio el Señor autoridad a nosotros también. Para que nosotros también nos levantemos como una guerrera valiente, un guerrero valiente y también aprenda esto. Mire, esto es una cosa clave. Oyendo esto, Jesús maravillado dijo a los que venían con él: de cierto les digo que ni siquiera en Israel he hallado fe verdadera viva, semejante a esta. Fe verdadera que activa. ¿Ves? Porque la gente cristiana no actúa, solo se queja, critica, pero no actúa. Y Dios nos llama, mis hermanos, a actuar, no a estar quejándonos, sino que a actuar. Levantarme si hay un problema. Dice que a mí me seguía una persona cuando yo iba a ministrar y le dije un día, me paré y le dije, ¿sabes qué? El Señor me muestra que tú ya has oído palabra. Tú tienes que ordenarle a ese doble ánimo que tienes que se largue de ti. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Mañana le vas a decir, doble ánimo, te vas, suéltame, te vas de mi alma, de mi cuerpo y mi espíritu, fuera de mí. Dice que 2 veces lo hizo y el doble ánimo se le fue. ¿Ya vio? Pero se lo decís con autoridad. No le vas a hablar así, en el nombre de Jesús, todo doble ánimo que se vaya. No te va a obedecer. Pero ni el perro obedece así. Tenés que hablarle con autoridad para que te obedezca. Y se fue el doble ánimo. ¿Me? Los miedos se van inmediatamente. ¿Aló? Sí. Todo es que uno esté bajo autoridad. 11. Por lo cual les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se recostarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Amén. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí, ¿Qué nos está diciendo Dios? Que qué vergüenza que somos hijos de Dios y no tenemos autoridad. Fíjese, ¿qué va a hacer Dios con la gente que no usa su autoridad? ¿Qué dice la Biblia? Los van a echar fuera. Le va a decir, ustedes no los conozco. No los conozco. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, no echó ni uno. Y él va a decirle, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque nunca vio que se sujetara a él, nunca vio que esa persona lo buscara como Dios, como Espíritu Santo, como Jesucristo, nada. Entonces no tenemos autoridad porque la autoridad la viene de parte de ¿quién? De Dios. Toda autoridad es ¿qué? Dada por Dios. Así es. Vamos ahora a ver Corintios. Corintios 14, 7. Ciertamente las cosas, 1 Corintios 14, 7. Oiga pues. Ciertamente las Quiero cosas. que oiga esto, claro, porque aquí está hablando Dios. Por eso a veces usted ora por una situación y no pasa nada, porque tenemos que tener autoridad. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con Mis la hermanos, flauta? la gente se pone a orar, ay Señor, en el nombre de Jesús te pido por favor. ¿Se entiende lo que está diciendo? Dice la Biblia que tenemos que hablar claro para que el mundo espiritual nos entienda, ¿ves? O sea que nadie se mueve, fíjese, para hacer una guerra en el mundo espiritual si usted no, mi hermano, no se levanta, fíjese, con autoridad. ¿Me explico esto? Una vez llegó un muchacho a una iglesia que estaba ministrando, porque ministrar es una cosa y dar por cerrado algo es una otra cosa. Entonces yo estaba ministrando cuando llegó un patojo y se puso enfrente de mí y empiezo yo, en el nombre de Jesús, todo espíritu de vana manera de vivir sale de ti ahora, espíritu de gitano te vas. Y el patojo, ay, ¿tú cómo sabes que soy gitano? Ah, porque el Espíritu Santo me lo dijo, allá en la iglesia fue. Y viene el muchacho y ¿sabe qué dijo? Que un sacerdote lo había mandado ahí. Y que le había dicho que él me había conocido a mí y que yo tenía autoridad. Y se asustó cuando yo le dije eso. ¿Y por qué le reprendía al espíritu de gitano? ¿Quién me dice? No lo conocía a él. ¿Qué es lo que tienen los gitanos?
¿no? El gitano nunca tiene un lugar a donde ir. Son inestables, se dedican a la adivinación, a leer las manos. ¿Aló? Esa es la forma en que viven. ¿Será que eso agrade a Dios? Jamás tienen una casa, jamás tienen un lugar donde vivir, no. Andan así de nómadas. Y ese espíritu hace que la gente nunca tenga un trabajo estable, nunca tenga una casa, porque no tienen dinero, no llegan a hacer dinero. Entonces yo averigüé hasta qué gente se asentó aquí en Guatemala, si era gitana, ¿ves? Y la gente de ese lugar es así que le gusta perder el tiempo. La gente gitana pierde el tiempo por nada. ¿Quieres que te lea la mano? Dicen en España. Y son los gitanos. O sea que tenemos que aprender a discernir qué está en esa persona. Y se iría el espíritu de gitano, se fue pues. Se fue, ¿no? Primera Corintios 14:7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pero dice, si no diere ¿qué? Distinción de voces. ¿Qué Biblia estamos leyendo? Valera. Vamos a leer las dos porque aquí dice distinción de voces. Fíjense, pues si usted no dice claramente lo que quiere, no se mueve el mundo espiritual. ¿Oyó? Y la gente se pone, Señor, por favor, yo te pido que no sé cuánto, que no sé. Así no oye Dios. Aquí no está haciendo ninguna guerra usted. Va a hacer guerra cuando se levante. En el nombre de Jesús, vengo atando a Satanás y ordenándole a ese demonio que se vaya. No ate a la enfermedad, porque la enfermedad no se ata. Si no, se queda en usted y va a otro órgano. Ordénele a ese espíritu de enfermedad que salga. Y si está gente enferma, póngale la mano y ore por ella. ¿Qué dice la Biblia? Son los enfermos que pondrán sus manos y estos sanarán. No dice que atemos la enfermedad. ¿En dónde está eso? ¿En dónde está? Dice que se ata ¿a quién? Al hombre fuerte. Y se echa fuera demonios, ¿sí o no? Ate al hombre fuerte y echa fuera demonios y ore por los enfermos. Esa es la forma el orden que dio Jesucristo. En la unidad, 1 Corintios 14:7, porque aún las cosas sin alma que producen sonidos, como la flauta o el arpa, si no hicieran distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se canta o lo que se toca? Y si el shofar diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Shofar, dicen ellos que es la boca. Si con la boca no se habla claramente, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Ya veo? Ahí está claro. Leámoslo pues. Del mismo modo ustedes, si por medio de la lengua no profieren palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Pues hablarían al aire. Pero en otra, ¿qué dice? Oiga pues. Reina Valera, así vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque estás hablando al aire. Es que dice, ¿quién se prepara para la batalla? Es antes. ¿Sí? O sea, en el 8, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Estamos entendiendo? Mis hermanos, nadie se prepara en el mundo espiritual para una guerra. Cuando usted está en el nombre de Jesús, te pido Señor que no sé cuánto, no, tiene que hablar claro. Esa es una cosa muy importante que tiene que aprender, ¿verdad que sí? Señor, en el nombre de Jesús le hablo a mi pierna que reciba sanidad. No va a entender nadie. Pida sanidad para un órgano. Señor, por favor, necesito que sanes mi alma, sanes mi corazón. En el nombre de Jesús pido que venga sanidad divina para mi corazón. En el nombre de Jesús. Y se pone su mano dándole dirección al corazón. Lo tenemos que hablar claro, claro. Si quiere usted, por ejemplo, finanzas, Señor, por favor, te pido que me digas cómo puedo hacer para que vengan clientes a mi empresa. ¿Cómo puedo hacer para vender este producto? Ilumíname, Señor, dime cómo hacerlo.
y Dios ya va a empezar a inspirar cómo hacerlo. Yo sé que sí. Lenguaje actual, 1 Corintios 14:8. Si en una guerra nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta. ¿En una qué? En una guerra, mis hermanos. Nadie pudiera distinguir el sonido de la trompeta que anuncian la batalla, ninguno se preparará para el combate. ¿Y quiénes serían los que se preparan? El mundo espiritual, ¿ven? Porque eso lo dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, esto que vamos a leer ahora, lo leí porque tiene que ver con esta vida de Gedeón, para que usted vea por qué Dios le ordenó a Gedeón decir palabras claves. No dijeron más. Por Jehová y por Gedeón, nada más, ¿no? ¿Oyeron esto? En el mundo espiritual no se habla por gusto. Se tiene que dar dirección a las palabras de manera clara. Si alguien o yo no me explico, me pregunta para que yo le siga explicando. Vamos a leer ahora Jueces capítulo 6. Jueces 6:1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Mis hermanos, yo quiero que ese pueblo sea un pueblo entendido. ¿Cuándo es que una gente se pone enferma, le vienen problemas económicos? ¿Cuándo? Fíjese pues, ¿cuál sería lo peor que le podría pasar a usted? ¿Qué sería lo peor? Quizá que llegue a una quiebra económica. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podría llegar ahí cuando usted hace las cosas que no le agradan a Dios? Cuando usted no honra a Dios. Entonces, mis hermanos, dice que los hijos de Dios hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios, y Dios ¿qué? Los entregó. Nadie lo entregó. Aquí en esta iglesia no le echamos la culpa al diablo. Que él se mete cuando usted le da lugar, es cierto, pero si usted le da lugar, si no, no se mete. Porque no es ni soberano Dios ni dueño de usted para que se meta. Es cuando yo le doy lugar. Si me gusta ser chismosa, mentirosa, que soy habladora, que tengo mucha ira, mucha envidia, entonces se va a meter. Cuando hago cosas que le desagradan a Dios, entonces Él se va a meter. Pero si no, no puede meterse en lo que no le importa, ¿no? ¿Estamos entendiendo esto? Y aquí está hablando claramente la palabra, ¿no? Hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó. ¿Qué quiere decir? Que los empezaron a dominar. Entonces supóngase que usted empieza a maltratar a su hijo, a su marido. Si sos un borracho, que tu padre es un borracho, y usted está abriendo ¿qué? Puertas. Y después puede llegar a tener un hijo que ¿qué? Que tenga alcoholismo. ¿Quién abrió la puerta? La mamá. ¿Ya veo? Entonces el niño empieza a tomar, o el jovencito, ¿eh? Y entonces, ¿qué tiene que hacer usted para que se vaya ese espíritu de ahí? ¿Quién me dice qué tendría que hacer? Reconocer que usted abrió la puerta. Reconocerlo. Pero en septiembre voy a dar la convención donde siempre hablo de la corrección del alma. ¿Por qué es que tenemos problemas? ¿Qué es lo que hemos hecho que hemos levantado el enojo de Dios? ¿Qué es lo que hemos hecho que hemos levantado su enojo? Para que nos entregue en manos de la pobreza, en manos de la depresión, en manos de la enfermedad. Porque es Él el que nos entrega, mis hermanos, no es el diablo. Porque abrimos la puerta tan grande. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Jueces 6:2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas. Quiere decir que la mano de Madián, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían los madianitas? Devastaban a Israel, les robaba todo. Entonces Madián es un tipo de ladrones que se entran a una casa y la dejan sin nada. Puede ser un alcoholismo. ¿El alcoholismo sería un madianita? Sí, porque a la gente les roba dinero. Gana sus centavos, se los va a terminar en una cantina, no lleva nada a su casa. Es un ladrón. El adulterio sería un ladrón. Sí, porque los hombres le dan más dinero a la que es su amante que a la esposa. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces es un ladrón.
Y eso está diciendo eso, que cuando se mete, usted hace algo que no le agrada a Dios, se mete Madián a su casa, que son los ladrones que le van a terminar sus finanzas, van a terminarle hasta una empresa, le van a minar la salud que tiene, fíjese. Esos son los madianitas. Qué tremendo, ¿no? Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando… ¿Puede usted identificar esto que estamos saliendo? Por causa de los ladrones, Guatemala manda a poner barrotes en las puertas de sus negocios. ¿Ya vio? ¿Estás encuevado ahí? ¿Aló? ¿Estamos entendiendo esta enseñanza? La traje hoy a propósito para que usted mire por qué es que pasan muchas cosas en nuestra vida. Porque a veces lo hacemos de una manera tan ignorante. Mis hermanos, yo sé lo que les digo. Fíjense que yo vivía en la zona 11 y la zona 11 antes fue una zona que era señalada porque había muchos secuestros. Robaban muchos carros, se entraban en las casas, era una cosa muy seria. Yo vivía en Mariscal y yo vivía en una casa de esquina, ¿ves? Y la casa de esquina a veces es muy dada para que esa gente se meta. Y mi casa tenía una baranda hacia alrededor, pero tenía afuera una como gradita. Entonces yo misma, cuando no llevaba llave, me subía en la gradita y me metía por ahí, ¿no? Porque habían barrotes, pero así un poco separados. Ahí me metía, porque como soy delgada, y cuando miraba a mi esposo ya estaba adentro. ¿Y qué dice usted? ¿Se metió a un ladrón a mi casa? Nunca. ¿Ya vio? Una vez oímos balazos y mi esposo se levantó y que esa era la policía porque se había metido un ladrón en la vecindad y estaba en el techo, ¿vio? Fíjese qué le parece, ¿no? Y cuando vieron que encendimos las luces, dijo la policía: señores de la esquina, no vayan a salir porque estamos copando a los ladrones. A puro balazo los bajó la policía, ¿veo? Entonces, mis hermanos, uno es el que abre puertas. ¿Me explico o no? Si yo hubiera estado con la gran puerta abierta porque le robo a Dios, porque no le diezmo, porque no ofrendo nunca, no ayudo a nadie, se meten a mi casa. Así de sencillo. Porque tengo deudas de amor. Así es. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Mis hermanos, ¿qué otra cosa destruye todo lo que usted se gana? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué otra cosa puede destruir todo? ¿Una qué? Enfermedad. Usted tiene que pagar resonancias, que ya con un médico, que ahora le piden una tomografía, que ya no llaman, ahora los médicos ya no diagnostican. Le piden a usted todo para que usted les lleve todo, ya solo que miren cómo está. Pero se lo piden todo, ¿va que sí? Después hay unos que meten en una cosa así, y ahí sale hasta la enfermedad que usted tiene y lo que tiene que tomar, ¿ve? Así cualquiera puede ser médico. Ajá, estamos entendiendo. Pero mis hermanos, todo eso vale mucho dinero. Mucho dinero, fíjense. 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas. O sea, que los dejaban sin nada. Hay enfermedades que dejan a la gente sin nada. ¿Es cierto o no? Hay vicios que dejan a la gente sin nada. Hay hombres que se dedican a tomar, mis hermanos, o a jugar. El juego también es un gran ladrón de los madianitas. Van a jugar y a veces rifan hasta a la mujer o a los hijos. Sí, hermano. Y cuando en eso llega el hombre, fíjese que el hombre, fíjese que apostó a su mujer, dice. ¿Usted lo cree o no? Yo sí he visto eso. Un señor que llegó a un evento una vez me contó eso, que había apostado hasta la mujer, fíjese. Y que había perdido todo su capital por irse a meter a esos casinos. Fíjese pues, el diablo sí lo induce a usted a ir a casinos, pero ¿cuándo lo induce? Cuando usted es incapaz de reconocer que Dios es el que da el poder para producir riquezas.
Si yo reconozco que es Él, le voy a dar a Dios por lo menos el 10% de lo mucho que Él me da. ¿Estoy explicando eso? Y si no, no lo voy a hacer. Entonces voy a tener un ladrón con enfermedades para sacarme la plata. Así. Y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. Fíjense, mis hermanos, que había una señora que una vez me llamó y yo siempre le decía a ella cuando llegaba pues a una congregación, yo no tenía congregación todavía, pero yo miraba que era incapaz de ofrendar nada. Un día le dije, hermana, ¿y usted nunca tiene en su corazón la gratitud de ofrendar para el Señor, de diezmarle? Solo le pide el 10%, ¿por qué no lo da? Es que a mí me cuesta ganarme el dinero. Bueno, pues ya no le dije nada. Entonces en eso pasaron el tiempo y un día me llaman a mi casa que quería ir a hablar conmigo, y su marido estaba grave en un sanatorio. ¿Y sabe qué me dijo? Ay, pastora Maite, yo la llamé porque ya me gasté todo lo que tenía. Vendí 2 casas, ya no tengo más. Y no puedo ni vender, me dice, porque tengo que estar aquí con este hombre cuidándolo porque está grave. ¿Y qué quiere que haga? Pues que le ore a Dios para ver que mejor lo recoja. Fíjese. Porque ya no puedo gastar más, ya no tengo dinero. Y me da vergüenza que me dijeron que lo tengo que sacar de aquí y lo tengo que llevar al IX si yo no quiero. Fíjese. Bueno, pues vamos a orarle y que Dios tenga misericordia de usted. Pero se recuerda, hermana, que yo le decía en esa iglesia que usted, ¿por qué no diezmaba? Porque después el diablo se disfraza de enfermedades y nos quita todo lo que tenemos, porque eso es abusivo. Si usted le da a Dios, se le da bendición para prosperar, pero si no, el diablo no hace eso, sino que le quita todo. Ay, no, hermana, es cierto, y no lo decía para que me diera mi dinero, porque esa iglesia no era mía. Yo simplemente predicaba ahí. Dios envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Dios vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. Fíjese pues, ¿por qué Dios les había advertido eso? No temáis a los dioses de los amorreos. ¿Qué quería decir Dios? Como que yo le dijera ahora, hermano, no le tengan miedo a ninguna hechicería ni brujería, porque la Biblia dice que no hay agüero ni hechicería para los hijos de Dios. Y si le dice, fíjese que como que la tienen hechizada, no, porque no hay agüero, porque soy hija de Dios. Y no hay hechicería para los hijos de Dios. A mí que no me digan que me hicieron brujería, porque no pueden hacérmela. Más tardan en hacérmela que regresarse, porque soy hija de Dios. Entonces, mis hermanos, mire aquí, son enseñanzas que nos da Dios de una manera tan perfecta. Sí. Jueces 6:10, y os dije: yo soy Dios vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Si a usted la extorsionan, tiene que tener miedo a ellos. No les tiene que tener miedo. Ellos que adoran a otros dioses. No es que me pueden hacer brujería, me pueden matar. No le van a hacer nada si usted honra a Dios. Si honra a Dios, no le van a hacer nada. Es cuando yo no diezmo ni ofrendo que me van a perturbar la vida. De lo contrario, no, mis hermanos, porque Dios es Dios. Y Él ha prometido que Él va a reprender al destructor y al devorador. Este era un devorador, ¿sí o no? Los madianitas eran un tipo de devorador, ¿ves? ¿Ya vio?
devorador. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Dios se le apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Con quiénes está Dios? Con la gente esforzada y valiente, que tiene el valor, mis hermanos, de afrontar las situaciones, ¿verdad? Aquí estaba diciendo eso Dios por fe, porque ese hombre estaba escondido, estaba atemorizado. ¿Será que Dios hace gente atemorizada y gente toda llena de miedos? Dios no hace una persona así. Es el miedo el que llega a mi corazón cuando yo desobedezco a Dios. 13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Dios le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Con qué fuerza estaba él diciéndole al varón que luchara? De Dios. ¿Qué le dijo Dios? Varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. ¿Con qué fuerza tenía que pelear Gedeón? Con la palabra que Dios le había dado. ¿Cómo lo llamó Dios? Varón esforzado y valiente. El Señor le había decretado una palabra. Aquí a nadie nos hizo cobardes, a nadie. Nos hizo mujeres y hombres, ¿qué? Valientes. ¿Y por qué estamos con problemas? Simplemente Él explica después por qué estaba el pueblo así. A mí me encanta la Biblia, mis hermanos, porque yo no leo un versículo y me quedo ahí dormida. Leo toda la vida de un varón para entender por qué estaban así. Y aquí lo explica Dios claro por qué el pueblo estaba así. Va a ver más adelante que más claro no nos habla Dios. Y mirándolo Dios le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió. Mis hermanos, cuando usted recibió a Jesucristo, ¿qué hizo Jesús con usted? Lo envió. Nos envió. Y sabe que nos habló claro. Cuando nos envía y que enfrentemos gente, pero tremenda, escorpiones y serpientes, ¿qué nos dice Dios? ¿Que qué? Paz. Que digamos antes de entrar a ese lugar, Shalom. ¿Ya vio? ¿Y qué hace esa palabra? Dice que paraliza al enemigo. ¿Aló? Mis hermanos, usted va a ir a un tribunal y va temblando del miedo. Ay, ojalá que el juez sea bueno conmigo. Ay, que no sé qué. No, mis hermanos, yo voy ahí con la fuerza de Dios y el poder de Dios y le digo, Shalom. Y digo hasta 7 veces, Shalom. Y si sea el nombre del juez, lo repito. Cuando llego, todo tranquilo. Toditito funciona a mi favor, ¿ven? Porque ya gané la batalla. Porque cuando uno dice Shalom, paraliza al enemigo. ¿Me entendió? ¿Y qué hacemos nosotros? Ay, en el juzgado me citaron del departamento del ministerio de ¿cómo se llama? De trabajo. Ay, no, pues a ver quién me demandó, pero va con miedo. No vaya con miedo. Shalom. ¿Oyó? Y si le dicen que tiene que pagar algo, pídale a Dios que le diga cuánto tiene que pagarle a ese empleado que se fue. ¿Sí o no? Dios va a hacer todas las cosas de una manera que usted se va a asombrar. Mire cómo nos enseña Dios, fíjese, para la guerra. Y eso está también, mis hermanos, en Deuteronomio 20. Mire, nos da una enseñanza a Dios para la guerra tremenda. Yo por eso soy una guerrera. Yo sí soy guerrera. Y no me gusta cuando miro que la gente está ahí. Ay, Señor, ayúdame. Hermana, levántese. Esa no es la forma de guerrear.
Una persona con el poder de Dios se levanta y toma las armas espirituales. Y decía mi esposo, esta Maite, quien se la mira, delgadita y todo, como él era un hombrón, pero cuando entra al mundo espiritual, vas a ver cómo tiemblan las potestades. Porque hay que saber, mis hermanos. ¿Saben cómo me gusta ser a mí? Como David, que era un jovencito de 14 años. Y cuando veo a Goliat, que todos escondiéndose y le tenían miedo, ¿y ese incircunciso quién es? ¿Ya vio quién es ese incircunciso? Pelea así de esa manera, hermana. Hermano, pelee. Cuando usted va a ir a un pleito con una persona que ni siquiera conoce a Dios ni lo respeta, es un incircunciso. ¿Por qué lo tiene que mandar a usted? ¿Por qué lo va a someter? Usted simplemente dice, ¿y este incircunciso fulano de tal? Ahora Dios te entrega en mis manos y yo te quito la autoridad del diablo. Y va a ver usted si no gana la batalla. Pero vamos temblando. Ay no, ¿y qué me van a hacer? Y peor si me va a demandar por tanto. No tiemble así. Es hijo de Dios, hija de Dios. ¿Estamos entendiendo esta enseñanza? 15. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hermana, mire, me acabo de convertir y ni autoridad tengo porque no se someten. Mis hermanos, ¿sabe a qué tiempo me llamaron a mí a predicar? Yo tenía 15 días de haberme convertido. Y un día llegué a una reunión y me dice una señora, ay, Maitecita, ¿te animás a dar una palabra? Es que no vino la predicadora. Pues yo sí, como siempre he sido así como mera chutinga. No tengas pena, yo voy a predicar. Y empiezo a predicar y me unge el Señor, mis hermanos. Y empecé yo a hablar y va de hablar y yo sentí una libertad. Y después se me acerca la esposa de un apóstol. Hermana, quiere ir a darle un seminario a 350 mujeres de pastores. Y yo, sí, con mucho gusto. Y después dije, ¿y qué serán esos de los dones de las, ¿cómo se llama eso? De las... los dones espirituales. No, era otra talentos. Cosa. Los talentos, ¿y qué serán? Y fui a preguntarle a un pastor, ¿a usted la mandó Dios a predicar para averiguarme? Y fui con otro, hermana, pero ¿cómo va a predicar algo que usted ni siquiera sabe? Entonces le fui a preguntar a Dios, Señor, yo no sé ni qué son los talentos. Y me dice el Señor en la noche en un sueño, ¿para qué vas a predicar de talentos si estas mujeres están contaminadas de brujería? Y se los vas a decirme. Les vas a predicar de las 5 vírgenes imprudentes. Y me enseña el Señor esa parábola y me la explica, mis hermanos. Llegué yo feliz ese día a predicar, yo bien creída. Hermanos, no les voy a predicar de los talentos porque ustedes no honran a Dios. Aquí hay contaminación de brujería. Pasan aquí las que están contaminadas. Y la esposa del apóstol se levantan casi todas. Ay, la sangre de Cristo, hermana Maite. ¿Ya vio? Y entonces se para ella. ¿Y cómo está contaminada? Es que acompañé a mi mamá de un señor porque se le perdió, no sé, mire. Viera, todas las señoras estaban contaminadas, ¿sí? Fue una cosa, ¿y quién es el que sabe todo eso? Dios. Y así fue como Dios se esparció la bola de que yo era una mujer que tenía discernimiento. Era Dios el que me lo decía. Gloria a Dios, ¿verdad? Ajá. Así es, amén. Ajá. Jueces 6:15. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás. Cuando la gente va a una guerra, ¿quién está con uno? Dios. ¿Y por qué voy a tener miedo, mis hermanos? Yo no tengo miedo, ¿ves? Si me enfrenta una persona porque oyó mi CD, que yo oré en una forma, ¿será que yo tengo miedo? Me pongo las pilas, mis hermanos, y le ordeno en el nombre de Jesucristo que se calle y que me escuche, ¿no? Yo no tengo miedo. ¿Por qué? Porque sé que Dios va conmigo.
Cuando voy a una guerra, Él va conmigo porque se convierte en la guerra del Señor. ¿Por qué le dijo a Abigail a este David que Dios que le daba buenas batallas? Porque David peleaba ¿qué? Las batallas del Señor, ¿me? Y cuando peleamos las batallas del Señor, cuando usted, hermana mía, usted se levanta a pelear con armas espirituales. No le va a reclamar a la que anda con su marido. No va a reclamarle al vecino porque perdió a su hijo. No, usted se levanta a pelear con los demonios que perdieron a su hijo. Con el demonio que tiene su marido, mis hermanos, de adulterio. ¿Aló? ¿Ahora sí me entendió? En vez de pelear con el marido o con el amigo que emborrachó a su hijo, pelea con el espíritu de alcoholismo que está en su hijo. Eso es una batalla del Señor, que Él lo hace con armas espirituales, no carnales, reclamando. 16. Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando Dios está con usted, ¿cómo se derrota al enemigo? Si fueran un montón, ¿qué va a hacer usted? Cuando Dios está con usted y usted sabe que está haciendo usted lo correcto, usted derrotaría a todos como que fuera una sola persona. Sí, hay gente que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. Entonces hay que pelear la batalla, ¿verdad que sí? Ajá. 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Aló? ¿Qué tenía que presentar la gente para ganar una guerra? ¿Ya vio, mis hermanos? Yo no estoy diciéndole nada aquí que lo esté engañando a usted. ¿Y la ofrenda de qué sería? De paz. De paz, ¿ve? Es una ofrenda de paz. Yo la descubrí en la palabra y es lo que le digo a la gente. Hermana, haga una ofrenda de paz. Pero una ofrenda de paz, ¿cómo es una ofrenda de paz? ¿Ah? Que le cueste. Que le cueste. Que diga, a mí me costará dar 1,000 quetzales, no. ¿Y qué me costaría dar? Unos 10,000. Eso sí me costaría, pues eso es, ¿ya? Ahora, si la gente no tiene nada, hasta 50 quetzales le cuesta dar, ¿va? Entonces Dios acepta conforme lo que uno tiene, dice, porque tampoco le va a exigir algo que no tiene. Si la gente está en mucha pobreza, con 1 quetzal tal vez sería suficiente. ¿Me estoy explicando? Así es. Y saqué mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón preparó… Mis hermanos, ¿por qué Dios le dijo que él iba a esperar hasta que regresara con la ofrenda? Porque para Dios es importante para llevar a cabo milagros. No sé si me estoy explicando. Fíjese, pues Jesucristo le dice a una persona, si tú vienes al altar a dejar tu ofrenda y te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve a conciliarte con tu hermana tu hermano y deja la ofrenda en el altar. ¿Por qué le pidió eso Jesucristo al otro? Porque si él quería un milagro tenía que reconciliarse primero, pero dejar su ofrenda para que el milagro se diera. Y es una ofrenda de paz, ¿eh? Así es. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, de 1 efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Dios el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura,
y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panillos sin levadura, y el ángel de Dios desapareció de su vista. Amén. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Dios, dijo: ¡Ay, Señor Dios, que he visto al ángel de Dios cara a cara! Pero Dios le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Mis hermanos, ¿por qué le dijo él, pasa a ti? Miren, mis hermanos, si usted hiciera uso de esa palabra tan poderosa, en la unidad que dice shalom o paz. Shalom. Fíjese pues, si usted mira a una persona atormentada y dice shalom, paz, aunque no lo crea, se va ese demonio. ¿Oyó? ¿Quién se iría? El demonio que la atormenta. Porque la gente a veces está atormentada de miedo, pero cuando usted le dice shalom, paz a ti, en ese momento paraliza al enemigo que está operando en esa persona y se libera. ¿Sí? Es tan importante entender este mensaje. Por eso dije, voy a hablar de Gedeón porque es algo tan importante. Vamos a dejarlo aquí porque ya me pusieron la cosa roja. Vamos a darle gracias a Dios, mis hermanos, seguimos la próxima vez. Espero que alguien me llame y me diga, habló de tal cosa, porque yo predico mucho y a veces se me va. Nos quedamos, mis hermanos, aquí en el versículo 23. Aquí nos quedamos. Exactamente en el 23. Y si usted quiere saber el desenlace, aquí explica después Dios por qué estaba el pueblo así. Es algo maravilloso que enseña Dios. Amado Padre, te damos gracias. Yo te ruego, Padre, que tu mano de infinito poder esté sobre este pueblo, Padre. Que nos enseñes a usar armas espirituales, Padre. Y un arma espiritual tan grande es decirle a toda Guatemala: paz a ti, Guatemala, paz, no tengas temor, ¿no? Gracias, Señor Jesús, por esas armas. Paz a ti, Guatemala, paz a ti, tierra, paz a ti, tormenta, en el nombre de Jesús. Sabe que cuando yo miro que empieza a temblar la tierra, le digo, paz a ti, paz a ti. Y mire, se empieza a terminar el temblor fuerte que sea. ¿Ves? Solo le digo paz a ti, simplemente, porque tiene un gran poder esa palabra. Usted está asustado, dígase paz a ti, paz, y va a ver usted lo que pasa en su cuerpo. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios de paz, y el Dios de paz quebranta la cabeza de toda serpiente que nos quiere hacer daño. Por eso es que tiene tanto poder esta palabra, porque el Dios de paz que quebranta la cabeza de toda serpiente que nos quiere hacer daño y la aplasta en ese momento. ¿Ve? Gracias, Señor Jesús. Danos paz este día, Padre, para que se nos vaya todo tormento, que se nos vaya toda depresión, Padre, que se nos vaya todo miedo, toda inseguridad, Señor. Pasa esta congregación, Padre, pasa a cada una de las gentes que vino hoy. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por tu gran amor y por tu enseñanza, Señor, bendito seas. Gracias, Padre y Señor de toda la tierra. Te glorificamos y te damos gloria y honra a ti, Padre. Y te decimos, Shalom Ubraja. Gracias a toda la gente que vino hoy, porque se va a ir con esa palabra, Shalom. Paz a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir la cena del Señor. Amado Padre, bendecimos el pan y el vino, Señor, con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.